familia que vive en la iglesia, la familia del Señor. Hoy vamos a estar meditando bajo el tema de la familia del Antiguo Testamento. Vamos a ver la familia del Antiguo Pacto, la familia de la Antigua Alianza. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y comenzando el verso 18 del capítulo 2, que dice a la letra: Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Iglesia del Señor Jesucristo. Es interesante cuando nosotros meditamos seriamente en la palabra de Dios todo lo que podemos encontrar. Lo que estamos a punto de descubrir en este pasaje es algo muy, pero muy importante para la familia, especialmente la familia cristiana. Yo sé que para muchos de ustedes es complicado, a lo mejor porque sus esposos no les acompañan, o porque están pasando problemas familiares muy difíciles. Pero déjeme decirle algo: siempre hay esperanza, siempre hay oportunidad de restauración. Nosotros como iglesia debemos de confiar en lo que Dios está haciendo en nosotros. El matrimonio por ser cristiano no significa que es perfecto. Lejos está de ser perfecto un matrimonio. De hecho, hay muchos altos y bajos en el matrimonio. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos de entender acerca del matrimonio. El hombre se complementa en la mujer y la mujer se complementa en el hombre. Así que ambos han sido llamados por Dios. Este es el primer matrimonio que se celebra. Este es el primer matrimonio que se lleva a cabo. Entonces Dios nos ha llamado a vivir en unidad, a vivir, aunque sea con altos y bajos, pero a vivir en unidad, sobre todo aguantándonos los unos a los otros en el temor de Dios, porque esa es la verdadera razón de por qué el matrimonio existe. Nosotros no podemos tener una pareja perfecta, porque nadie es perfecto en este mundo. Sin embargo, en medio de toda esa imperfección, sí podemos ser hijos e hijas de Dios. Eso sí podemos ser. Y un hijo de Dios y una hija de Dios siempre va a buscar el bien de su familia. Nunca va a buscar el mal de su familia, sino el bien. Entonces en eso nos vamos a enfocar en este sermón. Cómo Dios, al celebrar el primer matrimonio, le entrega, es Dios, lo mismo que hace el padre el día que le entrega su hija al novio, lo mismo hace Dios. Dios le entrega a su hija a Adán, para que de ese día en adelante él mismo los declara y les dice: son una sola carne, para caminar juntos hasta la eternidad, es decir, hasta todos los días de su vida. Ahora, hermanos, recuerden esto: Dios es el que creó la familia. Nuestra tesis, nuestro punto de partida y de retorno en este tema tiene que ser: Dios es el que creó a la familia. Para tener un mejor entendimiento de esto, debemos remontarnos a la primera familia, al Edén, donde Dios establece
a Adán y Eva como la primera pareja que contrae matrimonio. Alguien me dijo en cierta ocasión, pero ¿qué papel firmaron ellos? Que están delante del juez soberano. ¿Qué papel necesitan firmar? No necesitan firmar un papel Adán y Eva. Hoy, por asuntos legales, tenemos que firmar un papel cuando nos casamos. Pero Adán y Eva estaban delante del supremo juez de todo el universo. Ninguno de los seres que Dios creó estaba solo. Tenemos que partir. Dios observa su creación. Dios ve cómo está la creación. Y Dios observa que todos tienen compañeros. Dios le había creado una compañera a la jirafa. Dios le había creado a la cebra. Dios le había creado a todos los animales, insectos, todos los seres vivientes. Tenía hembra y varón. Sin embargo, para Adán no se encontró una persona de su misma especie. Por eso es que Dios toma la decisión de sacar de Adán. Es del mismo Adán que saca a su mujer. Entonces debemos de ver esto como algo soberano y sabio de parte de Dios. ¿Para qué? Para que ambos caminaran juntos por el camino de la vida. Es un caminar juntos. Es un caminar que tiene curvas, que tiene subida, tiene bajadas, tiene el pavimento resbaladizo, pero caminamos juntos hacia la patria celestial hasta el fin. Ahora, hermanos, yo quiero tomar en cuenta tres cosas importantes. Son tres puntos de los que voy a hablar en esta tarde. Primero, Dios consolida a la familia en general a través de Adán y Eva. Dios es el que consolida a la familia a través de Adán y Eva. Segundo, debemos de entender que en la familia también existen las dos simientes. La simiente de Satanás y la simiente de Dios. En la misma familia que nosotros, con la que vivimos, con la que convivimos, están las dos semillas que van caminando juntos. Y tercero, hay una destrucción de la primera familia. Se destruye la primera familia. ¿Y por qué Dios lo hace? Vamos a ver por qué Dios destruye a la primera familia. Así que vamos a comenzar con el primer punto. Dios consolida a la familia a través de Adán y Eva. Y para eso tenemos que ver cómo está estructurada la familia. Cómo la familia se estructura según el plan de Dios. La familia tiene una estructura básica. No es que sea compleja, no es que sea una estructura del otro mundo. Todo lo contrario, una estructura básica. En las familias patriarcales, es decir, en la familia donde el hombre sirve como cabeza y la mujer se somete a la autoridad del hombre, mientras que los hijos están sometidos al padre y a la madre, hay algo muy peculiar y muy importante. Tanto la mujer como el hombre están sometidos a Cristo. Yo no le aconsejaría a una persona que se someta a la autoridad de un hombre que no está sometido a Cristo. ¿Por qué? Porque un hombre que no está sometido a Cristo, sus intenciones, su capacidad de razonar está nublada por el pecado. No hay comprensión de lo que es santo y profano. No hay una comprensión exacta de lo que es vivir en familia. Todo lo que él piensa y hace está manipulado por el pecado que mora en él. Por eso es que el hombre, si quiere que su esposa se someta a él, tiene que estar sometido a la autoridad de Cristo, así como Cristo, perfecta, completa, absolutamente, está sometido a la autoridad del Padre. Así el hombre tiene que estar sometido a la autoridad de Cristo. Esta es la estructura básica: Dios Padre, el Hijo, el esposo, la esposa y los hijos. Esa es la estructura básica que tiene la familia. Y es lo mismo que hace también Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. En ese pasaje, el apóstol Pablo está dándonos directrices de cómo debe de ser el obispado. Es decir, una persona que anhela obispado, así comienza Pablo: aquel que anhela obispado, buena cosa anhela. Pero,
dice Pablo. Y ese pero está hasta marcado con una coma. Pero el marido tiene que ser, y da una lista de cosas que el marido tiene que ser. La penúltima de la lista es casado con una sola mujer. Casado con una sola mujer. Déjenme les explico esto. En el tiempo incluso del apóstol Pablo, en Israel, se permitía la poligamia, es decir, que el hombre se casara con varias mujeres. ¿Qué era lo que sucedía? Pablo dice, si una persona va a ser pastor de la iglesia de Dios, si una persona va a entrar al ministerio del obispado, que en este caso está utilizando dos palabras importantes, presbútero y episcopos, son las dos palabras que usa en el griego el apóstol Pablo. Entonces él dice, si alguno anhela ser obispo del Señor, pues que esté casado con una sola mujer y que tenga a sus hijos en el temor del Señor, en sujeción. Es decir, que sus hijos den testimonio de Él con la actitud. Y da toda una lista de cosas. Para mí, si vamos a escoger a un diácono, a un anciano o a un pastor, deberíamos de revisar en la vida de ese diácono, de ese pastor, si cumple con ese perfil expuesto por el apóstol Pablo, donde dice, no debe de ser pretenciero, no debe de ser dado al vino, no debe de ser mujeriego y debe de tener buen testimonio de los de afuera. Esa es la última parte de la lista que da, buen testimonio. Así que, hermanos, si una persona cumple con este perfil, está apto para servir al Señor. Así que vamos, ¿cómo ve Dios a la familia según el relato bíblico de Génesis 2, 1 y 2? La ve, hermano, cómo, y no solo la ve, sino que Dios la define y la consolida entre hombre y mujer. La familia cristiana, la familia que Dios entiende que es la familia, tiene que ser heterosexual. La familia que Dios quiere, la familia que Dios espera, tiene que ser entre un hombre y una mujer, ni más ni menos. No podemos inventarle más, porque eso sería ir en contra de lo que Dios ha determinado para la familia. Esta familia debe ser unida por dos componentes importantes. El primer componente es el amor. Debe estar unida por el amor. Esta familia no debe estar unida por conveniencia, no debe estar unida por religión, no debe estar unida por ideas políticas, religiosas. No, esta familia debe estar unida porque se ama el uno al otro, porque de ese amor nacerán hijos, criados, educados, formados en el amor. Pero ¿qué amor es el que estamos hablando? No es cualquier amor, es el amor de Dios. ¿No es curioso que el primer milagro que Jesús hace en el ministerio tiene que ver con el matrimonio? Fue en las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús hace su primer milagro público, donde convierte el agua en vino. ¿Qué es lo que sucede en esta ocasión? Pues hombre, recuérdense que eran 7 días de fiesta lo que tenía, y el padre de la novia tenía que pagar todo, tenía que pagar la comida y tenía que pagar el vino. Y el vino no era lo que nosotros pensamos hoy, era vino bueno, del mejor. ¿Qué era lo que hacían normalmente? Ofrecían el mejor vino al comienzo, para que la gente, ya cuando estaban tocaditos y ya estaban más o menos borrachos, entonces les servían el vino de menor calidad, porque ya el borracho ya no sabe ni lo que está tomando, ¿verdad? Entonces le daban lo de menor calidad. Entonces se quedaron sin vino. Apenas en el tercer día de fiesta se quedaron sin vino. Entonces era la familia que estaba celebrando la boda, eran amigos de la familia de Jesús, de José y de María. Entonces María se acerca a Jesús y le dice: se han quedado sin vino. Y Jesús,
Dice: mujer, ¿por qué vienes a mí? La hora mía no ha llegado todavía. Estoy hablando del capítulo 4 de Juan. Usted puede leerlo cuando llegue a casa. Y dice: todavía no ha llegado mi hora. Mas por obediencia, muchachos, jóvenes, niños, Jesús tenía aproximadamente 30 años. 30 años a esta fecha. Y dice la Biblia que por obediencia a su madre hizo el primer milagro. Y ustedes no obedecen a sus papás ni para acá la basura cuando les dicen, ¿verdad? Y Jesús, siendo Dios, pudiendo rebelarse contra su madre en ese momento, Él dice, y María le dice: hagan todo lo que Él les dijera. Hagan todo lo que Él les diga. Y María se va porque conoce a Jesús. Padre, ¿cierto o no que nosotros conocemos a nuestros hijos? ¿Qué es lo que sucede? En ese momento María se va y Jesús le dice: lleven todas esas tinajas con agua. Y Jesús solamente dice: Padre, tú me oyes siempre. Eso fue toda la oración que hizo. Salió y le dijo: ve, sírvele al maestresala el vino. La persona toma el vino en una jarra, le lleva al maestresala, que era el maestro de ceremonia. Es decir, esta persona era capacitado para supervisar todos los 7 días de fiesta. Esta persona era una persona especializada para eso la llamaba. Sirve y toma. Y cuando toma, lo manda a llamar al padre y le dice: ¿cómo es esto? Has apartado el mejor vino para el final. El vino que nos sirvieron antes era un vino de completa, muy malo, digámoslo así directamente, un vino muy malo. Y este vino que me ha servido hoy es el vino mejor que yo he tomado en mi vida. El milagro de convertir el agua en vino para salvar la reputación. Eso es como cuando nosotros, los salvadoreños especialmente, no sé cómo será en las otras culturas, pero en la cultura salvadoreña, cuando usted se queda sin comida, ¿qué es lo que pasa? En una fiesta que usted está celebrando, especialmente boda, y se queda sin comida, es el hazme reír por meses de la comunidad, ¿no es cierto? Y ese es un cuento de que no se cansa la gente de contar que don fulano de tal se quedó sin comida en la fiesta. Pues póngalo en ese contexto. Era igual para los niños. Era caer bajo para una familia quedarse sin vino. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Jesús tiene compasión de esta familia y hace ese milagro. Hermanos, ¿por qué? Porque en todo esto, lo que mueve a la persona, lo que movió a Cristo para venir a dar su vida por nosotros, fue el amor. Cuando una persona se une, debe de moverlo el amor primeramente por Dios. Porque si el amor de Dios no existe en nosotros, nosotros no podemos amar. Podemos llegar con una idea al matrimonio del amor. Podemos llegar al matrimonio con una idea errónea de lo que es un matrimonio. Pero cuando Dios toma el control de nuestra vida, todo eso se transforma en una realidad, porque nuestra manera de ver el matrimonio está basado en el amor de Dios, y porque amamos a Dios, amamos a nuestro cónyuge. Esa es la idea central. Entonces, los dos serán una sola carne. ¿Podrá una persona volverse la carne de otra cuando no se ama? Yo no sé, hermanos, cómo será eso, pero yo creo que sería muy feo, muy difícil compartir la misma cama con una persona que uno no ama. No sé cómo podrá ser eso en realidad, pero yo considero que eso puede ser lo más feo, compartir la vida con una persona que uno no ama. Entonces, la otra parte es: debemos de criar hijos en el temor de Dios. Es en el temor, no es miedo a nosotros. Los hijos no deben de tenernos miedo a nosotros.
Los hijos deben de tener respeto a nosotros, que es algo muy diferente. Pero sobre todo deben de criarse en el temor de Dios. Y por el temor que tienen a Dios, ellos nos respetan a nosotros. Hermano, Dios es sabio, Dios es prudente, Dios es fiel. Y por esa fidelidad y perfección es que Él nos llama a nosotros constantemente al arrepentimiento. ¿Quién no ha cometido errores con sus hijos? Yo creo que todos hemos cometido errores con nuestros hijos, incluido yo. Pero debemos de hacerlo y reconocerlo delante de Dios. Entonces, Adán necesitaba una compañera. ¿Por qué lo necesitaba? Porque se le había dado un gobierno que ejercer. Tenía que gobernar la creación de Dios. Tenía que proveer a la creación orden, seguridad, estabilidad, dirección. Eso es lo que tenía que hacer Adán, pero no podía hacerlo solo. Además de eso, Adán necesitaba una compañera para reproducirse. Eso fue parte de la orden cultural que Dios le da a Adán y a Eva. Reproduzcanse, tengan hijos, críenlos en el temor de Dios, fórmenlos en el temor de Dios, pero estos hijos van a ser los representantes de ustedes. Hermanos, el Antiguo Testamento, además de presentar la gloria de Dios, también expresa el plan redentivo. A través de la familia es que se establece el plan redentivo. Y más adelante en esta serie de sermones vamos a ver cómo Jesús cumple este plan viniendo a nacer de una familia. Ahorita hay que tener mucho cuidado. Hay un par de predicadores por ahí que yo solo puedo decir en privado porque aquí estamos al público y no puedo decir nombres, pero les puedo decir que tengan mucho cuidado. Hay un par de predicadores que están enseñando una herejía y dicen que Jesús bajó del cielo y se depositó en el Hijo de María. Eso no es verdad. Jesús nació siendo Dios hombre, 100% hombre, 100% Dios. Jesús no se depositó en el vientre de María, no, ni se depositó Dios no se depositó, el Hijo no se depositó en Jesús. Jesús era Dios, ¿sí? Antes de nacer era Dios. Cuando Él nace como hombre, Jesús camina en este mundo como lo que es un Dios hombre, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno escucha en las redes sociales. Hermanos, esa casa espiritual es física y a la vez es familiar. Así que Dios en Adán cumple su propósito, ¿verdad? Y yo quiero que veamos algo negativo en forma positiva o algo positivo en forma negativa. Jesús dice en el capítulo 4 de Génesis 1, y vio Dios que la luz era buena, ¿verdad? ¿Para qué Dios creó la luz? La luz fue creada para que el hombre pudiera trabajar durante el día y se reprodujera el trabajo del hombre. Luego, la noche fue creada para descanso, para que el hombre descansara de su labor del día. Así que Dios ve que la luz es buena y separa las tinieblas de la luz. Luego dice también que Dios creó el mar y la tierra y los separó. Y si en cada cosa que hacía Dios decía que era bueno. Luego viene la semilla. Nuevamente en el verso 12 Dios dice que es buena la semilla. ¿Por qué? Porque se puede reproducir. En el verso 18 dice que el universo es bello, que todo lo creado es bello. Luego en el capítulo 21 se vuelve a decir que todo es bueno nuevamente. En el verso 25 dice nuevamente que la reproducción de los seres marítimos y terrestres era bueno. En el verso 31, después de crear al hombre, el Señor pronuncia unas palabras magistrales. Él dice que era bueno, pero le agrega algo más, en gran manera, es decir, es mucho más que bueno, va mucho más allá de ser bueno. Pero
llega al verso 18 del capítulo 2, dice, pronuncia la palabra positiva en forma negativa. No es bueno que el hombre esté solo. No es justo, en otras palabras, que el hombre esté solo. Los animales tienen compañeros con quien compartir. Todos tienen compañeros con quien compartir. Y el hombre no tiene a nadie con quien compartir. Por eso no podía tener relaciones con un animal, con un árbol, con un insecto. No podía. Por eso necesitaba alguien con quien relacionarse. No solamente emocional, sino también espiritual y sexualmente. Tenía que relacionarse con alguien. Esto nos lleva al segundo punto: la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. La lucha, hermanos, que ha habido entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer es grande desde el principio. La primera vez que se menciona las simientes encontrándose en lucha es en Génesis 3:15. Y pondré enemistad. Vean lo que dice el verso 15 del capítulo 3 de Génesis. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, la serpiente y la mujer, ¿sí? Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, la serpiente va a ser herida, va a recibir una herida de muerte de parte del hijo de la mujer. ¿Por qué hijo de la mujer? Porque cuando el Espíritu Santo o el ángel viene a María, le dice estas palabras: María, Dios te ha escogido, lo estoy parafraseando, Dios te ha escogido como la mujer, en la cual Él depositará la semilla que fue prometida en Génesis 3:15. Él depositará esa semilla, y el santo ser que nacerá de tu vientre será llamado Hijo del Altísimo. Lean el capítulo 1 y capítulo 2 de Lucas, y ahí está narrado cómo se da el encuentro entre María y el ángel. Entonces María está presente, y María dice: ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen, no he conocido varón hasta la fecha? Él le dice que este hijo no va a nacer por obra de hombre, sino que va a nacer por obra del Espíritu Santo. Entonces, este será santo y será tu hijo. La parte humana de Jesús la recibe de María. La parte divina es porque Él es Dios eternamente, es el Hijo de Dios eternamente engendrado. Nace como hombre Dios porque viene de María. Entonces, esto es interesante, hermano. La simiente de Dios, la simiente de la mujer. Ahora, simbológicamente hablando, nosotros podemos encontrar primero a Abel. Abel es el representante de la simiente de Dios. Pero como Abel no tuvo hijos, sino que Caín lo mató antes de que tuviera hijos, entonces ¿qué es lo que sucede? Dios le restituye a Adán al hijo perdido, y esa es la cuarta generación. Es decir, en el capítulo 5 que encontramos que Dios se acordó de Adán y de Eva y les dio a Set. Set es el hijo que se le devuelve a Adán en lugar de Caín, en lugar de Abel. Pero Caín representa, fíjense bien, y esto es importante, Caín representa la simiente de Satanás. Ahora, si usted ve cómo la Biblia describe a Caín, es un hombre arrogante, es un hombre malcriado, prepotente, odioso, asesino. Caín es el primer hombre que comete asesinato en esta tierra. Y Dios,
Como vimos la semana pasada, Dios maldice la tierra por Adán, pero en esta ocasión la tierra clama por venganza y Dios maldice a Caín por haber derramado la sangre de su hermano sobre la tierra. Entonces Dios es el que lo trae, la simiente de Satanás y la simiente de Dios encontrándose todo el tiempo, hasta que hay una unión, hermano. Y esto sí es peligroso lo que sucede. Hay una unión maléfica, malvada, pecaminosa en el capítulo 6 de Génesis. Dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, eran inteligentes, eran lo más bello que existía, dice que las tomaron como mujeres. Quiero hacer un paréntesis acá. Normalmente cuando se habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, hay muchas interpretaciones vagas que hay en el mundo cristiano. Unos creen que fueron los demonios los que se llegaron a las mujeres y de estas nacieron gigantes. Otros creen que son personas que vivieron en otros planetas y que descendieron. Hay muchas cosas de ver esta parte, pero yo creo algo, y esto es mi interpretación de esto. Se unen los hijos de Set con las hijas de Caín, que sin duda alguna las hijas de Caín eran hermosísimas. Y recuérdense que no estoy hablando tanto de aspecto físico, es que las mujeres que son paganas normalmente atraen más a los hombres que a las mujeres cristianas. Las mujeres paganas, yo no sé, hay algo diabólico en la mujer pagana que hace que vuelven locos a los hombres. Y eso no importa si son cristianos o no son cristianos. Estas mujeres tenían esa fórmula de atraer a los hombres. Entonces los hijos de Caín, los hijos de Set, se unieron a las hijas de Caín, pero sí creo que hubo una unión diabólica. Y no estoy hablando de posesión demoníaca, sino más bien creo que hay un espíritu de rebeldía, de rebelión, de maldad, de pecado, que hace que esta unión explote y sea una unión tremendamente maléfica, a tal grado que nacen gigantes de esta unión. Ahora fíjese bien, gigantes, pero además de eso eran hombres extremadamente malos. ¿Qué es lo que sucede? Estos hombres medían más de 4 metros de estatura. Nosotros nos sorprendemos a ver personas de 2 metros, ¿verdad? Porque la mayoría de los seres humanos están como en 1,90 a 1,50 más o menos. Esa es la estatura normal de un ser humano. Y a ver a una persona de 2 metros más, uno se sorprende, ¿no?, por la estatura. Pero imagínese usted ver a una persona de más de 4 metros. O sea que estamos hablando de la estatura de ese techo, quizá un poco más alto que ese techo. Esa es una altura increíble. Además de eso, su cuerpo, el volumen de su cuerpo. Los hijos de Anak dicen que tuvieron que hacer de hierro, sus camas por el peso que tenían. Esos hombres, una pierna de ellos era el tamaño de un hombre común de nosotros. Dicen que para acostarse tuvieron que hacer, para dormir, tuvieron que hacer camas de fierro para que los aguantaran. Esos eran los gigantes. Y Dios ve que la maldad se multiplica. Y en el capítulo 6, versos 5 y 6 de Génesis dice: y me arrepentí, dice Dios, de haber creado al hombre, porque su corazón estaba continuamente inclinado solo a hacer el mal. Y Dios de esta generación, de los hijos de Set, saca al hijo de Enos, que se llamaba Enoc,
con 365 años, Dios lo saca de esa generación en señal de juicio. Oiga bien lo que le voy a decir, porque muchas veces nosotros, o se predica de que la salida de Enoc de entre los vivientes fue porque Dios estaba mostrando algo futuro. No, era una señal de juicio, porque todos los otros seres vivientes iban a perecer en el diluvio. Antes de ejecutar su juicio, Dios saca a Enoc en cuerpo y alma y lo lleva al cielo. No vio muerte, dice la Biblia. Mientras dice que Dios puso gracia en el corazón de Noé y su familia para salvar a Noé y a su familia. Es decir, Dios exterminó a toda una generación y salvó solamente a 9 personas, incluido Enoc. 8 personas en el arca. Y ojo, hermano, que el arca, Noé, ahí estaba el bisabuelo posiblemente de Noé, ahí estaba el padre de Noé, ahí posiblemente estaban tíos, hermanos, la familia de Noé, y oía el gemido de ellos, Noé. Pero Dios le cerró, le selló el arca, porque yo estoy casi seguro que Noé iba a abrir la puerta, iba a perecer junto con él. Así que Noé se aguantó ese día, oír los gemidos, el dolor, la angustia, la muerte alrededor de él. Y allí terminaron los que se llaman Nefelim, es decir, aquellos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. La semilla del pecado va todavía en la familia de Noé, y Cán comete pecado contra Dios. Hermanos, yo quiero que pensemos en esta tarde en donde nosotros estamos parados como familia. ¿Por qué nuestra familia nos quiere ir a la iglesia? ¿Qué está pasando con nuestra gente que no quiere ir a la iglesia? Pues déjenme decirle algo, puede suceder muchas cosas. Uno es que nuestro testimonio es malo, es muy malo, y tenemos que dar un mejor testimonio a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, para que ellos vengan a la iglesia. O el testimonio de ellos es pésimo. Aquí no sabemos. Por eso digo, cada uno de nosotros tenemos que analizar para ver cómo estamos. Porque yo les quiero decir algo, no hay peor tristeza que nosotros sirvamos de tropiezo a otro, o que otro nos sirva de tropiezo a nosotros. Y hoy más que nunca estoy viendo eso en la familia. Hay mucha gente que está sirviendo de tropiezo en vez de servir de bendición para la iglesia. Estos hombres se unieron, ¿y qué es lo que produjeron? Cuando hay una unión pagana, jóvenes, si se van a casar, habrán bien nosotros con quién se van a casar. No pueden casarse con cualquier mujer, porque cuando uno se casa con cualquier mujer, o la mujer se casa con cualquier hombre, van a crear también una descendencia pecaminosa, una descendencia malvada. Y no lo estoy diciendo yo, la Biblia lo está diciendo. Lea el capítulo 6 de Génesis y se va a dar cuenta que la Biblia es la que se nos está diciendo esto. Porque lo que no viene de Dios viene de estas dos cosas: del odio, del anarquismo, de la rebelión y del orgullo. De esto, lo que no viene de Dios viene sobre todo de la rebelión y del orgullo, y lo demás viene por añadidura. Lo que viene de Dios viene de la santidad, de la justicia, del amor, del respeto, pero lo que no viene de Dios no tiene. Y terminamos con el último punto. Hay una destrucción de la primera familia. Hermanos, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es fiel, Dios es verdadero, pero también es fuego consumidor. No nos podemos quedar con la teología del amor, ¿verdad? La teología del amor dice que Dios ama tanto al mundo que
que nadie se va a condenar, que todos vamos a ser salvos, porque Dios nos ama a todos. Eso no es verdad. Dios ama a su pueblo, pero Dios odia al que transgrede su ley. La Biblia dice que Él está airado, enojado, más que enojado. Cuando Dios vio a Adán que había pecado, Dios venía con la espada desenvainada a matar a Adán. Eso no significa que no hubo muerte. El que Adán no haya muerto, no murió físicamente en el momento, pero murió espiritual y física. Dios puso su mirada en el inocente para dejar caer su ira sobre el inocente. Así que, hermanos, Dios nos tiene a nosotros en una encrucijada hoy para que veamos en dónde estamos nosotros parados. El verso 6, capítulo 6 de Génesis dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Es un dolor profundo el que el Señor sufrió. Concluyo con estas palabras: la familia cristiana lleva en su ser las marcas de Cristo, así que el enemigo quiere destruirla porque lleva las marcas de Cristo. La familia cristiana es de Dios, le pertenece a Dios. Cristo la compró para gloria y honra del Padre. Así que debemos hacer honor a esta gracia que recibimos de Cristo. ¿Guardando qué? Guardando el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Así que solo en Cristo hay esperanza para la familia. Fuera de Él no tenemos absolutamente nada, hermanos. Y oramos en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de presentar tu palabra una vez más. Yo te pido, Señor, que la ilumines, que la hagas producir, que hagas germinar esta semilla que ha sido sembrada hoy, y que cada uno de nosotros podamos ir al Calvario, donde necesitamos ir, para tu gloria y para tu honor. Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, te damos la gloria. Gracias, Señor. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y cantamos el himno número 356. Levántate, iglesia.